Hola, Hola, hola. ¿cómo andan? Hola, ¿todo bien? Bueno, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Hola Natalia, te habla Juan Manuel de la facultad. ¿Qué tal, ¿Cómo Juan estás? Manuel de la facultad? Muy ¿Bien bien, usted? por Me ahora bien. alegro. La voy a dejar de Buah, anfitriona porque me voy a abrir otra clase. Bueno, dale, gracias. Me alegro de verla, hasta luego. Hasta luego. Bueno, creo que son todos los que están en la comisión 1, ¿no? Así, por la cantidad, más o menos, ya estarían. Esperamos un ratitito más. Bueno, si les parece, arrancamos. Voy a dedicar 15 minutitos antes de empezar la clase como para presentarme y para decirles algunos temas vinculados a la bibliografía y algunas dudas que a ustedes ya seguramente les genera esta nueva modalidad de la cursada virtual, ¿no? Em, Así que cualquier cosa yo les voy diciendo algunos temas que entiendo que les pueden estar preocupando, teniendo en cuenta algunas dudas que me plantearon, y cualquier cosa me interrumpen. Y luego sí empezamos la clase, ¿sí? Bueno, yo me llamo Natalia Castro, soy la adjunta de Derecho Penal, parte especial. El doctor Taza es el titular. Ustedes ya saben que hay dos cátedras, la cátedra del doctor Simas y la cátedra del doctor Taza. Cada uno de estas cátedras tiene su plantel docente. Estábamos en la cátedra del doctor Taza, dos comisiones, la comisión 1 y la comisión 2. Lo que vamos a hacer lo que hicimos durante este año es tratar de respetar los dos horarios, de 5 menos cuarto y el de 6:30, en las comisiones 1 y las comisiones 2, pero van a ver que los profesores vamos a interactuar. Van a haber profesores que, si bien originalmente pertenecen a la comisión 2, ustedes lo van a tener en la comisión 1, o sea, en el horario de 5 menos cuarto, o a la inversa. De todos modos, lo que hicimos fue, independientemente de los profes que ustedes tengan, lo que tratamos de hacer es de unificar las temáticas. Es decir, para ambas comisiones les van a entrar los mismos temas para el examen. Yo ya los temas los estoy armando, seguramente se los mande mañana, ya seguramente Taza les adelantó qué temas se iban a tomar, pero yo les voy a hacer un resumen de todo lo que va a entrar para esta primera parte del parcial, ¿sí? Bueno, em, no sé si lo hablaron con el doctor Taza o no, el tema de los temas para el examen, o aún No, no. él dijo que entraba supuestamente de la bolilla 1 a la bolilla 4 porque son los temas que da él. La bolilla 5 la está dando Alexandra y hasta ahí. Ah, y el doctor Bueno, Julio no yo sé tengo qué le ya hecho un dijeron. cronograma de... Julio y Julián van a dar los delitos contra la propiedad o el patrimonio. Yo lo que hice fue una grilla de todos los días que ustedes tienen, de martes a viernes, y ahí les pongo el tema y el profesor que les da cada día.
Eso se los voy a estar subiendo al aula virtual seguramente en el transcurso de mañana. Y ahí también les pongo el detalle de los temas que entran para el primer examen, para el primer parcial. El doctor Taza les dijo de la 1 a la 4 porque son los temas que él da. Luego nos queda ver los temas que damos cada uno de nosotros. Pero bueno, quédense tranquilos que la modalidad va a ser la misma para ambas comisiones y los temas van a ser también los mismos para las dos comisiones. Lo que seguramente el doctor Taza les ha comentado es que al momento de la evaluación se tienen en cuenta también los conceptos básicos de la parte general de derecho penal. Ustedes hay determinada terminología, todo lo que tiene que ver con la teoría del delito, todo lo que tiene que ver con la teoría de la pena. Muchas comisiones no llegan a verla, pero sí al menos qué tipo de penas existen. Tiene que ser un tema que ustedes ya esté estudiado, digamos. Eso no se evalúa en la parte especial, pero sí, si a medida que nosotros vamos avanzando en las clases, ustedes ven que yo digo, no sé, la tentativa acabada o inacabada, ¿qué significa la autoría mediata? O qué es el concurso real o el concurso ideal o el concurso aparente, me los confundo, bueno, ahí cada uno de ustedes puede recurrir al manual, que seguramente todos han estudiado por el manual de Zaffaroni, o lineamientos, o el manual clásico, o cualquier bibliografía que ustedes tengan, y recurren ahí para refrescarse esos conceptos básicos de la dogmática. Es decir, hay determinada terminología de la dogmática que ustedes tienen que tener presente y clara. Después, el análisis que hacemos en la parte especial es totalmente distinto a esa decantación que ustedes fueron viendo en la parte general. Nosotros vamos a partir de que ya existe una conducta o una acción típica antijurídica culpable y que por eso merece una determinada sanción penal. O sea, a medida que nosotros vayamos desarrollando los tipos penales, no importa si lo cometió un menor, si lo cometió en estado de embriaguez, lo importante es que nosotros lo que tenemos que hacer es o pensar que sí, que pasó por todos esos determinados lineamientos de la teoría del delito, y ya esa persona quien será juzgada va a merecer una sanción penal. Entonces, ¿qué digo? Que el hecho cometido por una persona se subsume en un tipo penal. Por eso es que van a ver que nosotros en la parte especial trabajamos mucho con el concurso aparente de leyes. Ustedes en la parte general vieron el concurso real y el concurso ideal, donde la solución la tiene el mismo Código Penal en el 54 y 55. Mientras que en el concurso aparente de leyes estamos manejándonos con posturas doctrinarias, que es el principio de consunción, subsidiariedad y especialidad. ¿Mm? Entonces, van a ver cómo frente a una determinada situación, un tipo penal se corre para que se aplique a otro. Si bien, por ejemplo, yo estoy frente a un homicidio, en caso de que el homicidio lo cometa un cónyuge respecto de otro, va a ceder la aplicación del 79 porque va a entrar la circunstancia específica contemplada en el 80. ¿Mm? ¿Por qué? Por aplicación del principio de especialidad. Después, bueno, ustedes, todo lo que tiene que ver con la parte dogmática, me refiero. Me quiero apurar para no perder tiempo para la clase, pero prefiero que me vayan haciendo alguna pregunta si tienen alguna duda, pero básicamente lo que quiero es esto, que les quede claro que hay conceptos que cada uno de ustedes va a tener que darse cuenta en qué está medio flojo como para recordar y recurrir al material del año pasado. Después, programa. Ustedes también me han consultado respecto de esto. Hay dos programas para los que son del plan 88 y el plan 98. Ustedes, la mayoría son del plan 98. Ambos programas fueron aprobados por el Consejo Académico, pero la diferencia es que ustedes van a ver es que unos tienen, se clasifican por bolillas y otros por unidades. De todos modos, no teman a eso porque el contenido es el mismo. Y yo, llegado el momento de decirles qué temas entran en el examen, me voy a referir a un programa o al otro, o directamente les digo de tal artículo a tal artículo del Código Penal, ¿sí? Así que traten de tener sí o sí un programa actualizado o un programa de los que están aprobados por el Consejo. Nosotros les subimos uno ahí, pero si ustedes tienen alguna carpeta que les han prestado, también está bien. Después, libros y bibliografía. Bueno, acá empieza el problema con la parte especial de derecho penal, porque la diferencia que tenemos nosotros es que no tenemos un manual como sí tiene la parte general. Nosotros lo que vemos, nosotros me refiero a la parte especial de derecho penal, hay muchísimos autores que han escrito o códigos comentados o
o libros que son muchos tomos. Entonces nosotros no les podemos decir a ustedes que compren, porque es imposible, todos esos tomos, ni tampoco que se compren, por ejemplo, un código penal comentado. El Código Penal comentado les sirve a ustedes para cuando quieran ejercer la profesión, porque van a tener, bueno, en un mismo artículo el comentario de distintos autores respecto de un tipo penal, pero no para el desarrollo y el análisis de lo que nosotros pedimos en la cátedra de penal parte especial. Hay libros que están dando vueltas, que están muy buenos, que son bastante claros, pedagógicamente están bastante concisos y siguen los puntos que tenemos en el programa. Está el manual de tasa, después está un libro de Ricard de Reuse, donde muchos de los profes de la facultad hemos escrito algún artículo ahí. También, bueno, está el manual de Dona, el de Bonpadre, el de Núñez. Hay muchos manuales que ustedes pueden recurrir y no va a haber ningún inconveniente. Lo que yo les digo es que están medio cortos de tiempo. Entonces, en la medida que nosotros les subamos al aula virtual un material, estudienlo de ahí. No tienen tiempo para recurrir a distintas bibliografías, porque no les va a dar al menos para cubrir todo el programa. Fíjense que yo en el aula les fui ya subiendo material, les hice visibles muchos temas, donde en algunos hay resúmenes que hicimos nosotros, y en otros yo por ejemplo les subí archivos en PDF de algún otro material que yo considero que es importante para que ustedes lo estudien. Un comentario del Código Penal que es de fácil acceso es el de Pensamiento Penal. No sé si ustedes han entrado a la página de Pensamiento Penal, ahí hay un código penal gratuito, comentarios, perdón, de diferentes autores que es de acceso gratuito, y también les sirve como para poder ir estudiando la materia. Código penal, eso sí, Código Penal tiene que tener un Código Penal actualizado. Cualquier editorial, Hammurabi, no sé, Abreu Perrot, Zavalía, Reuse, la que sea, pero tiene que ser un Código Penal actualizado. No se asusten cuando vean el Código Penal, porque el Código Penal lo que tiene siempre son muchas leyes complementarias. Así que nosotros les vamos a ir diciendo cómo vamos a ir avanzando con su lectura, ¿sí? Pero Código Penal sí o sí lo tienen que tener, porque de hecho esta modalidad nos lleva a que interactuemos siempre con un código abierto. Así que yo necesito que ustedes también en la clase tengan el Código Penal. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? Porque después, temas y material. Y la modalidad del parcial. Eso es otro. ¿Quieren hacerme alguna pregunta de la Biblia, o de los profesores, de algo, antes de que entre a la modalidad? ¿O está todo súper claro? Yo tengo una consulta. Profe, Yo, Sí, Josefina. yo la cursé el cuatri pasado y la de segunda parte la dejé por decisión mía, ¿no? Porque no me sentía preparada yo, no me gustaba cómo me había preparado, porque nunca supe cómo fundamentar cuando me presentaban un caso específico y yo identificaba el delito, o bueno, eso suponía, porque cada uno lo puede ver de diferente manera o qué delito es, pero bueno, suponía que identificaba el delito, pero mi problema era que o sea, nunca supe cómo fundamentar lo que decía, más que, bueno, encaja por tal y tal motivo y listo, y era muy breve. Y bueno, de hecho, en el primer parcial no me fue, la aprobé, pero no me fue tan bien por eso. Y la dejé para hacerla este año. ¿Qué me pasó? Yo estudié de los apuntes que nos dieron los profesores. Y me pasaba eso de no poder compararlo quizás con otros autores o qué sé yo, diferentes doctrinarios o jurisprudencia por eso, porque yo estudiaba mucho, como todos lo hacían, características del delito en especial. Y cuando lo había que poner en palabras en comparación con un hecho concreto, se me complicó. No sé si se podrá dar de alguna manera o quizás yo lo entendí mal o no sé. Porque vemos mucha característica del delito. Sí, las características me refiero a todos los aspectos objetivos o subjetivos. Lo que les pasó a muchos, y por eso empezamos a implementar a partir del segundo parcial,
fue el tema de los trabajos prácticos. Ustedes van a ver que nosotros después vamos a meter en el foro algunos casos, como para que ustedes aprendan a estudiar los casos. Pasó que muchos se asustaban por ver un caso tan largo, cuando lo que se pedía era una respuesta muy corta, porque necesitábamos que tal vez le dediquen un tiempo a la lectura y una vez que tengan la lectura, vean la primera pregunta, que es: ese hecho que vos leíste, ¿en qué tipo penal no encaja? Se subsume para que vos empieces a describirlo. Bueno, esta situación en la que hubo fuerza sobre las cosas, violencia sobre las personas, hubo un apoderamiento ilegítimo, no sé, reúne determinadas características, esto es, por ejemplo, el delito de robo. Entonces ahí empezás a responder las preguntas que se te dan. Y siempre el análisis es este: bien jurídico, tipo objetivo y tipo subjetivo, consumación y tentativa. A partir de ahí vos tenés que empezar a contestar las preguntas. Lamentablemente lo que me decís de poder comparar con otros autores es el ideal, es lo mejor que nos puede pasar, pero en Pero esta no hay modalidad hay que ser tiempo. pragmáticos. Ustedes tienen que aprender también, tienen que aprender a trabajar hoy con la practicidad. Entonces, ¿qué es lo práctico? ¿Qué es lo que me va a resultar más conveniente a mí? Leer el material que me dieron y tratar de no colgar ningún artículo, ningún tema, porque tengo que saber un poquito de todo. Claro, Eso es lo que ustedes, es la nueva realidad, o sea, en eso no te podría decir o darte un consejo. Obviamente el ideal sería comparar distintos autores, charlar, tener más tiempo, pero bueno, eso no se puede. Lo que sí, vamos a subir los casos prácticos para que ustedes puedan. Ahí va el punto. Perdóname, Lucía, vos levantaste la mano y no te... Sí, no, yo le quería avisar que la doctora Garzón nos dejó un mail, pero cuando se lo mando me dice que no puede recibir o que hay un error. Eh, y me volví a fijar y es un error del mail que ella tiene. No me deja mandarlo, o sea, me Ah, rechaza el sí. mail para me- avisarle. me- No sé si a alguien Sí, más le eso me pasó, mandó, pero le mandé, de eso hecho me yo mandaron un mail y me la dijeron lo hice el mismo. cuate pasado y le mandé a ella uno que había subido el año pasado, pero para que le avise capaz más directo, porque dijo que le mandemos un mail, todos los alumnos así nos mandan Sí, sí, material o presentárnoslo. Mirá, me parece, perdoname, sí, ¿no? Yo le mandé no te con preocupes 12, porque yo ya eso lo hice. Perdón, Pablo. y no, que yo ayer le mandé un mail a la doctora, lo que pasa es que el mail de ella tiene un 2, entonces no sabía yo si eran 2L o 2I mayúscula. Entonces le mandé a los dos, uno me lo rebotó, que era el de 2L, y el de 2I en mayúscula pasó. Calculo que habrá sido eso el problema. Por si quiere intentar, la Igual, compañera. yo ya ahora les voy a subir un mail con todos los profesores, con todos los mails de todos los profesores y profesoras que estamos acá en las dos comisiones, para que ustedes les hagan la consulta que quieran. De todos modos, si ustedes escriben por el campus, el mail del campus lo veo yo, también lo ve Julio. Y si hay alguna pregunta específica respecto a algún tema de algún profesor, yo se lo reenvío y les envío a ustedes la respuesta. Pero ya les voy a mandar el cronograma, los temas que entran para el parcial y un detalle y el mail de cada uno de los profesores, ¿sí? Así ustedes tienen contacto directo con ellos o ellas para pedirles el material o para cualquier duda. Bueno, volviendo al ¿Puede tema dejar el mail del acá? examen, el Porque examen no lo tengo ahora, se lo voy a puede dejar mandar en el campus. Usted, No, veo no, que hay gente que sí, tampoco sí. entra mucho al campus. A ver, veo que hay mucha gente No, que pero tampoco entra mucho al campus. El campus es el centro de información de ustedes. Yo ahí les hago los anuncios, ahí ven donde tiene la información, ahí pueden mandar una consulta y se les responde en la medida de lo posible rápido. Así que traten de ingresar al campus, no se queden únicamente con las clases que demos nosotros, porque nos va a pasar que no vamos a poder concretar todos los temas en una clase. Entonces, que el manual de ustedes sea el ingreso al campus y que las dudas de ustedes las canalicen también ahí. Traten de entrar y preguntar y ver si falta algo. Me dicen, o no entendí el material que subiste respecto de trata de personas. ¿Me explicás qué quiere decir tan autor? ¿O me subís algún otro material más claro?
Entonces, bueno, ahí lo podemos ir modificando. Profe, yo le pido su Em, mail porque no estoy matriculada en el campus. Entonces, no me aparece penal todavía. No he podido solucionar ese problema, por eso si le puedo escribir a usted para que me mande lo que suban o lo que sea, o si hay algún trabajo para hacer. Igual lo vas a tener que solucionar administrativamente porque no podemos evaluar a quienes no estén en el campus. Sí, ya En el mandé un SIU, mail y en y el hoy SIU volví tiene a que ser. llamar. Bueno, esto es más que nada todo lo que les quería comentar para evitar algún inconveniente o que me digan qué es lo que les falta, si no tienen acceso al material, si tienen alguna duda de los profesores y los temas, ya se los voy a responder en un aviso en el campus, pero no sé si tienen alguna otra duda para hacerme. No de lo administrativo, yo eso desconozco. De algo de la cursada, tienen alguna inquietud, no saben quiénes son sus profesores, eso bueno, nos vamos a ir conociendo de a poquito, pero si quieren hacerme alguna consulta, no. Bueno. Bueno. Código penal abierto siempre y traten de ir siguiendo, y lo bueno sería que le puedan dar una lectura. Ya les hice visibles todos los temas que entran para el primer parcial. O sea que independientemente de que cada uno de los profesores les demos el tema voy a cerrar una ventana que me estoy muriendo con el sol acá. Esperen un segundito. Bueno, mucho no cambia, pero no me da el sol en la cara. Bueno, el doctor Taza les va a dar de la bolilla 1 a la bolilla 4. Fíjense que la 1 es más que nada conceptos de la parte especial, y yo ahí les subí una introducción que hizo Taza respecto de qué es lo que se entiende como la parte especial de derecho penal. Con eso, más una lectura del concurso aparente de leyes, de cualquier material bibliográfico que ustedes tengan de la parte general, sería suficiente. Es decir, no se le va a preguntar en el examen qué es el derecho penal parte especial, pero sí ustedes tienen que saber al menos qué significa esta segunda etapa en la dogmática penal. Ustedes van a transitar todo un recorrido en el área penal, donde empezaron seguramente con todo lo que es derecho constitucional, luego el derecho internacional de los derechos humanos, luego van a ver que está la parte general de derecho penal, la parte especial de derecho penal, luego las prácticas, perdón, procesal penal, y luego las prácticas. El Código Penal es un código penal común a todos, es un único código penal, mientras que los códigos de procedimientos van a depender, va a haber uno nacional y uno provincial, y va a depender, por ejemplo, del tipo de delito que se investigue, la persona que se investigue o el lugar en el que se realizó un determinado hecho. En función de eso va a intervenir un fuero provincial o un fuero federal. Y en función de eso también se va a aplicar un código de procedimientos nacional o un código de procedimientos provincial. Eso ustedes ya lo vieron en toda la parte, ya lo vieron en otras materias. Pero bueno, no se asusten con las bolillas 1. La bolilla 1 la tienen que saber, pero bueno, es eso, ¿qué significa? Después, bueno, siguen Romina López y Alexandra Gallardo hablando de todo lo que tiene que ver con lesiones, que son las bolillas que siguen, las bolillas 5 y 6. Después, Julio Ortiz y Rafael Julián van a hablar de los delitos contra el patrimonio. Van a empezar con todos los delitos contra la propiedad, desde qué es el bien jurídico, y van a cubrir 2 unidades o 2 bolillas. Esa es la idea de lo que entra para el examen.
al momento de que empiecen las defraudaciones, ellos les van a decir hasta dónde llegaron y me van a avisar a mí hasta dónde se va a tomar en el primer parcial. Con Roberto Manuel, que es otro profe, vamos a dar todos los delitos contra la integridad sexual. Son 2 bolillas de delitos contra la integridad sexual. Una bolilla primera con los aspectos básicos de qué es la integridad sexual como bien jurídico, y otra que detalla los delitos en particular. Y después los delitos contra el honor. Van a ver que delitos contra el Estado civil no entra para esta primera parte. Estaba visible en el campus, pero después lo bajé como para no confundirlos. Bueno, no sé si Alexandra, ¿sigue con lesiones Alexandra, o ayer les empezó a dar algo de delitos contra la integridad sexual? Terminó con lesiones. Terminó lesiones en riña. Bien, o sea que integridad sexual todavía no. Yo necesito que Alexandra empiece a hablarles de los delitos contra la integridad sexual porque ella va a dar la primera parte. Si ustedes se fijan en el código, los delitos contra la integridad sexual empiezan en el artículo 119. El 119 es el título 3, tiene diferentes capítulos. Con Alexandra van a ver el 119 hasta el 125. No les hablo de unidades ni de bolillas, les estoy hablando de artículos del Código Penal que van a ver con Alexandra, que es el bien jurídico protegido de integridad sexual, y después del 119 al 125. Y yo les voy a dar el resto de los artículos hasta que termina este título, perdón. De todos modos, no necesariamente necesito que Alexandra les hable de bien jurídico e integridad sexual, porque lo que podemos hacer es darles una breve definición, y ustedes en el campus tienen un material que les define o que les da las diferentes definiciones de integridad sexual como bien jurídico. Cuando me refería a que tenían que tener un código penal actualizado, quería decirles por qué hubo una reforma en el año 99 que modificó los delitos contra la integridad sexual, porque antes se llamaban delitos contra la honestidad. Eso traten de tenerlo siempre presente. Antes había diferentes temáticas, como por ejemplo el delito de adulterio, que luego quedó derogado, o prácticas como por ejemplo la práctica de la felatio, que no se definía con el concepto de honestidad como bien jurídico protegido qué era efectivamente, si era un abuso sexual o era una violación. Luego también pasaba que estaba la posibilidad de extinción de la acción penal en caso de que la víctima se case con el autor de un determinado delito contra la integridad sexual. Es decir, había determinados temas donde se cruzaban o se confundían con la honestidad como bien jurídico protegido. En realidad la honestidad no buscaba proteger la libertad sexual ni la libertad de autodeterminación de una persona que es víctima de una agresión sexual, sino que ese concepto de honestidad estaba más asociado a un valor moral, a un valor cultural. En el adulterio, en realidad, no se protegía esa honestidad, lo que se protegía era la honra del marido, que había sido, bueno, vieron que el delito de adulterio en realidad había sido traicionado por la mujer, ¿no? Incluso fíjense que el delito de adulterio bastaba para que el hombre tuviera una sola relación fuera del matrimonio, mientras que la mujer, bastaba que la mujer tuviera una sola relación fuera de la relación matrimonial, mientras que para el hombre se le exigía manceba, es decir, una convivencia. Se tenía que demostrar una convivencia, entonces era adúltero. En el caso de la mujer, si se demostraba que tenía una sola infidelidad con otra persona, ya también era autora del delito de adulterio. Es decir, había determinadas figuras que se correspondían con un bien jurídico más asociado a la honestidad, cuando en definitiva todos estos delitos lo que tienen que hacer es tutelar la libertad sexual, esa libertad de autodeterminación de aquella persona que resulta víctima de un abuso sexual. A medida que se modificó el código en el año 99, comenzaron muchos autores a tratar de definir, bueno, ya dejamos de lado este concepto de honestidad, ahora cómo se van a agrupar las diferentes figuras penales, porque había figuras que estaban vinculadas con los abusos sexuales, como la del 119,
o figuras relacionadas al grooming, o figuras relacionadas a la pornografía infantil, o aquellas que se cruzaban con la trata de personas, con todo lo vinculado con la prostitución. Entonces muchos autores empezaron a decir que debería haberse agrupado todo bajo una misma rúbrica, bajo el título de las agresiones sexuales. Otros autores dijeron no, que era necesario definir qué es lo que se entiende como integridad sexual, que en definitiva también se mantuvo como un concepto poco preciso, porque en definitiva lo que se buscaba era copiar el bien jurídico de los códigos penales europeos que hablaban de libertad sexual, y acá, al momento de transferirse a nuestro código penal, se habla de integridad sexual. Es decir, ¿qué es la integridad? ¿Qué es íntegro? ¿Qué significa ese concepto? Entonces los autores consideraron conveniente definir integridad sexual con un concepto muy similar al que se da como libertad sexual como bien jurídico protegido. Es decir, ustedes, les voy a dar dos definiciones de dos autores, uno de ellos se llama Arocena y otro es Dona, que les definen qué es la integridad sexual como bien jurídico protegido, que les va a servir para entender todos los delitos desde el 119 hasta el final, que son los que van a ver conmigo. Bueno, Arocena dice que es el derecho de las personas que tienen capacidad para expresar válidamente su voluntad y a tener un libre y consciente trato sexual respecto de otra persona, o a no tenerlo si esa no es su voluntad. Mientras que cuando se trata de menores, lo que se tutela o protege es esa intangibilidad sexual de quienes, por ser personas menores o por ser personas incapaces, no pueden consentir válidamente la acción. No pueden manifestar, digamos, válidamente su consentimiento. Se protege esa libertad de decidir y se protege también esa intangibilidad que tienen los menores. Dona dice que, en realidad, si a ustedes se les pregunta qué es la integridad sexual como bien jurídico protegido, la correcta definición puede ser, es la libertad sexual de la persona, es el derecho de autodeterminación en materia sexual de una persona. Es el libre desarrollo sexual de las personas menores de 18 años, teniendo en cuenta que nadie puede introducirse en la esfera sexual ajena sin su voluntad, y menos aún lo puede consentir aquella persona que por razón de la edad o por diferentes incapacidades físicas no lo puede consentir. ¿Vieron cómo juega con este concepto de libertad sexual la idea de consentimiento en materia sexual? Bueno, con Alexandra, como les dije, van a ver todo el artículo, la primera parte, que son los delitos contra la integridad sexual comúnmente más conocidos, que son los abusos sexuales. El abuso sexual simple, el abuso sexual gravemente ultrajante y el abuso sexual con acceso carnal o violación. Y también el abuso perpetrado contra una persona menor de edad, así como los agravantes. Esa, digamos, es las figuras básicas de lo que se entienden como abusos sexuales y que están contemplados en los artículos 119 y 120 del Código Penal. Nosotros vamos a ver ahora la segunda bolilla, la segunda unidad, que tiene que ver con todos los delitos vinculados a la prostitución. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? ¿Cómo van? Me está dando esta luz acá, perdónenme, pero me estoy poniendo nerviosa. Esperen. Acá estoy. Bueno, ahora sí. Bueno, igual me sigue dando una luz ahí que mientras que ustedes me escuchen no hay problema. Bueno, me quieren hacer alguna pregunta, hablo rapidísimo, así que a veces cuando me empiezo a hablar así me frenan y yo paro un poquito, ¿sí? ¿Ninguna pregunta? Profe, ¿estas Bueno. definiciones van a estar en el campus? ¿En alguno de los Sí. archivos?
Sí, la de bien jurídico que les dije así, sí. Bueno, Si no, yo bárbaro. les hago un resumencito y se lo subo. Les hago un resumencito de un concepto de bien jurídico que tienen que tener presente y ya está. Dale. Bueno, vamos a empezar con prostitución. Prostitución. Primero les voy a hablar de los diferentes sistemas que regulan la prostitución a nivel mundial y luego vamos a bajar a cómo está regulado en el Código Penal argentino. Traten de no confundirse, cualquier cosa me preguntan, yo freno y después seguimos, ¿sí? Bueno, a nivel mundial existen diferentes sistemas que regulan el ejercicio de la prostitución. Ustedes seguramente sabrán, o si no, lo conocerán luego, que existe el sistema prohibicionista, abolicionista y el sistema reglamentarista. El sistema prohibicionista es un sistema que prohíbe totalmente el ejercicio de la prostitución. Las personas que ejercen la prostitución son consideradas personas que realizan una conducta delictiva, así como también las personas que, los clientes, digamos, las personas que compran el servicio sexual. Por eso se considera que es un sistema de tipo prohibicionista. Desde el punto de vista de la persona que ejerce la prostitución, es considerada que está realizando una conducta delictiva. Por eso es que se la sanciona y por eso es que se le aplica una pena. Después existe un sistema de tipo reglamentarista. El sistema reglamentarista admite la prostitución como un mal necesario. ¿Qué hace el Estado acá? El Estado reglamenta el ejercicio de la prostitución y ejerce medidas de inspección sobre los lugares donde se ejerce la prostitución y sobre la salud de las personas que ejercen la prostitución. Este sistema, el sistema reglamentarista, es el que seguramente ustedes lo conocerán porque es el que está vigente en Alemania o en Holanda, donde existen las zonas rojas, donde la prostitución es un ejercicio, una actividad que se confunde con el trabajo sexual y es una actividad que está regulada por el Estado. ¿Sí? Las prostitutas o las personas que ejercen la prostitución pagan impuestos a las ganancias, están sindicalizadas y tienen la obligación de ir a hacerse controles sanitarios periódicos. Lo mismo, esa obligación que tiene el Estado respecto de los lugares donde se ejerce la prostitución. Tienen que cumplir con determinados requisitos para que pueda procederse a la habilitación. Y por último, existe un sistema que es el sistema abolicionista. Para el sistema abolicionista, la prostitución es un hecho que la ley no castiga como delito, es decir, la conducta de la persona que ejerce la prostitución no es considerada una conducta delictiva. Sí es considerada una conducta delictiva y sí es perseguida penalmente todas aquellas conductas y todas aquellas situaciones que implican cosificar a la persona que ejerce la prostitución, que lucran con el trabajo sexual de otra persona. Así, se sanciona a quien promueve o facilita la prostitución, a quien explota económicamente el ejercicio de la prostitución, a quien realiza conductas vinculadas a la trata con fines de explotación sexual y a quien administra o regentea lo que se conoce como casas de tolerancia. Cada cosa que yo les dije son distintos artículos que están previstos en el Código Penal. Es decir, para el sistema abolicionista, la persona que ejerce la prostitución no puede ser perseguida penalmente. Sí puede ser perseguido penalmente el que promueve o facilita la prostitución, artículo 126 del Código Penal. El que explota económicamente el ejercicio de la prostitución, artículo 127 del Código Penal. Aquellas personas que captan, que ofrecen, trasladan, acogen a personas con fines de explotación sexual, delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Y aquellas personas que administran o regentean lo que en su momento, porque es una ley vigente del año 36, se llamaba como casas de tolerancia, que hoy se traducen en pequeños departamentos o en pequeños lugares donde se ejerce la prostitución. Esta última conducta está prevista en el artículo 15 y 17 de la ley 12.331. Es decir, empecé hablándoles de un sistema de tipo prohibicionista. Bien, siempre fíjense, mírenlo desde el punto de vista de la persona que ejerce la prostitución, ¿no? Un sistema de tipo prohibicionista que ya de por sí el ejercicio de la prostitución es una actividad inmoral donde el Estado se tiene que involucrar a través de la aplicación de una sanción penal.
Ese es el sistema de tipo prohibicionista. Luego viene el sistema de tipo reglamentarista, que es el que la admite, pero con determinadas reglamentaciones. Y luego el sistema abolicionista, que es el que no reprime la conducta de quien ejerce un trabajo sexual, sí el de todas aquellas personas que lucran con el trabajo sexual de otro. Este último sistema, el sistema abolicionista, es el que adopta Argentina, es el que adopta nuestro Código Penal. La persona que ejerce el trabajo sexual no puede ser perseguida penalmente. Estoy hablando a nivel penal, ¿no? A nivel Código Penal. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver que en la práctica hay diferentes persecuciones de personas que ejercen el trabajo sexual. Perdón, doctora, ¿solo el que lucra o también el Sí. cliente? El cliente en realidad no está, existen diferentes proyectos y no está penalizada la figura del cliente. No está penalizada la figura del cliente, que es lo que piden los movimientos feministas abolicionistas. Que también quien paga por servicios sexuales debería ser criminalizado. Ahora, si hay un cliente que se demostró que facilitó el ejercicio de la prostitución o que tenía un lugar donde había diferentes mujeres que ejercían el trabajo sexual, puede ser procesado, puede iniciarse una causa penal, no por ser cliente, pero sí por promover o facilitar la prostitución por el 126, o por, 125 bis, o por, recién les dije el 126, en realidad el 126 es el agravante, 125 bis es el de promoción y facilitación de la prostitución. El cliente puede ser perseguido penalmente por la comisión del artículo 125 bis o por la ley de profilaxis, la 12331. Pero como cliente no está penalizado la conducta. Bueno, eso es lo que pasa con el Código Penal. O sea, el Código Penal tiene vigente este sistema y ahora nos vamos a detener en analizar cuáles son los artículos que reprimen nuestro Código Penal. Pero ustedes van a ver, y muchas veces me han preguntado en la práctica, por qué hay diferentes situaciones donde quien ejerce el trabajo sexual son perseguidas penalmente. No perseguidas penalmente cuando la conducta está asociada a una conducta delictiva. Por ejemplo, cuando quien ejerce la prostitución está realizando un delito de exhibiciones obscenas, o cuando quien está ejerciendo la prostitución aprovecha para vender sustancias estupefacientes. Limítense a analizar simplemente el ejercicio de la prostitución, la conducta de la persona que se dedica al trabajo sexual. Entonces, muchos me preguntan si Argentina adopta un sistema abolicionista, ¿por qué hay muchas persecuciones penales a personas que ejercen este oficio? Y lo cierto es que hasta hace muy poco, así como existe el Código Penal, el Código Procesal Penal, existen también los códigos de faltas. Ustedes han visto en otras materias que existe el Código de Faltas, municipal, donde se reprimen diferentes conductas que ante la comisión no son delictivas, pero sí son faltas, son las faltas policiales, como por ejemplo estacionar mal el auto, o hacer algún tipo de dibujar un grafiti en la calle, determinadas situaciones que implican faltas que son perseguidas y que en instancias de apelación interviene un juzgado correccional, pero no son delitos. El Código de Faltas vigente en la provincia de Buenos Aires contemplaba un artículo, que era el artículo 68, y tenía un título que seguía vigente pese a que el Código Penal ya había derogado la honestidad como bien jurídico protegido, que decía contra la moral y las buenas costumbres. Y dentro de ese título de contra la moral y las buenas costumbres estaba el artículo 68, que reprimía la conducta de todas aquellas personas que ofrecían sexo en la vía pública cuando su conducta era escandalosa. La oferta de sexo en la vía pública era considerada una falta policial. De manera que eso le facilitaba también al personal policial a ejercer, a iniciar diferentes... ¿se escucha el perro que me para? ¿Se escucha o sigo? Bueno, a iniciar Escucha, pero no actuaciones molesta. policiales. A mí me molesta más que ustedes, lo escucho acá. Les daba la posibilidad de iniciar actuaciones policiales a personas que simplemente estaban en una esquina ejerciendo la prostitución. Entonces, bueno, esto generó una serie de planteos por parte de los defensores frente a estas causas que se iniciaban cuando ni siquiera se podía demostrar que la conducta era escandalosa,
porque el artículo 68 reprime la conducta no solo de quien está ejerciendo la prostitución, sino además de quien mediante esa conducta está provocando un escándalo y provocando de alguna manera un entorpecimiento a la vida y a la tranquilidad de los vecinos. Muchas veces se iniciaban ese tipo de actuaciones simplemente porque había una persona parada en una esquina. Entonces, bueno, esto empezó a generar una serie de planteos por parte de las defensas respecto a la aplicación, a que no correspondía la aplicación de este artículo 68. Pero lo cierto es que las causas seguían. Más aún con otro artículo que estuvo vigente hasta hace muy poco tiempo, que es el artículo 92 del Código de Faltas, que reprime también al que en vida diaria se vista y haga pasar como persona del sexo contrario. Y con esto, ¿qué pasaba? También se le facilitaba al personal policial a la detención de travestis, de personas que estaban travestidas en la vía pública, sin necesidad ni siquiera de demostrar que estaban ejerciendo la prostitución, simplemente porque eran personas que se vestían con otra ropa que no era la que se esperaba culturalmente que utilicen, ¿no? Todo esto provocaba una serie de diferentes actuaciones y una selectividad, porque claramente que esto pasaba en determinadas zonas donde a determinados vecinos le molestaba, mientras que en otros lugares este trabajo era plenamente garantizado y no había ningún tipo de persecución. El tema es, bueno, que afortunadamente estos delitos, este error que cometí yo, traten de no cometerlo, estas faltas policiales fueron derogadas. ¿Mm? En principio, la policía no podría detener a ninguna persona porque está ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual en la calle si no está asociada su conducta a la comisión de otro delito. Y tampoco podría detener a una persona porque se vista con otra ropa del sexo contrario si tampoco su conducta está asociada a la comisión de otro delito. Esto también pasó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Buenos Aires, en Cava, donde sí hay proyectos para penalizar la conducta del cliente, hasta hace muy poco tiempo estaban vigentes una serie de edictos policiales. Quienes son más grandes, que veo que no, bueno, algunos no les veo ni la cara, pero si hay gente más grande, sabrá esa palabra edictos, de qué se trata. Los edictos policiales eran una especie de permiso para el personal policial de legislar, reprimir, castigar y condenar a cualquier persona que tuviera cara o actitud sospechosa. ¿Por qué? Porque los edictos policiales eran unos libros gordos, altísimos, grandísimos, con 1.000.000 de conductas que muchas eran similares a las que ya estaban previstas como delitos en el Código Penal y otras tantas eran simples hechos como hacer pis en una estatua o estar con una ropa no adecuada en un centro comercial o hacer un dibujo en un espacio público, donde ya en todo caso, si ese dibujo implica algún tipo de violación a un bien jurídico, ya tenemos el delito de daños. Es decir, a las personas muchas veces se las detenía por cometer ese edicto, por violar ese edicto policial, y a la vez se le iniciaba una causa por infracción al artículo de daño, por haber cometido un daño. Encima un daño agravado si era un bien, por ejemplo, estatal. O sea, se duplicaban las diferentes conductas cuando ya estaba, las diferentes persecuciones penales cuando ya estaban detallados en el Código Penal como conductas delictivas. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de un momento para el otro, en el año 99, también similar a la derogación, a la modificación del Código Penal, se derogaron todos los edictos policiales y ahí la policía no tenía ningún tipo de posibilidad de poder intervenir. Enseguida el personal policial empezó a decir que la derogación de estos edictos les estaba atando las manos, que ya no podían cuidar más a los vecinos, que ya no podían intervenir si pasaba un delito frente de su cara, o sea, no podían hacer absolutamente nada. Y también los vecinos, con derecho, protestaban porque en sus esquinas, en las casas en Palermo, en Flores, se les habían instalado verdaderas zonas rojas. Entonces ellos no tenían la posibilidad también de poder vivir tranquilos dentro de su casa. De manera que eso generó una serie de modificaciones y se sanciona en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un artículo que lo que tiene de particular es que se sanciona la oferta y demanda del sexo en la vía pública. O sea, no está contemplado como un delito aún la penalización de la conducta del cliente, pero sí a nivel de lo que pasa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se sanciona como si fuera una falta, digamos,
la conducta de aquella persona que en forma expresa demanda y ofrece sexo en la vía pública, con diferentes características, con diferentes agravantes, como por ejemplo si es realizado en las cercanías de un colegio, en cercanías de una iglesia, etcétera. Incluso tiene o un espacio público, ¿no? Lo que tiene la particularidad que le da a esa persona que comete esa conducta la posibilidad de hacer trabajos comunitarios en beneficio de la comunidad. Bueno, esto es lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No se confundan y volvemos al nivel de análisis nuestro, que es el Código Penal. Sistema prohibicionista, reglamentarista, abolicionista. Se adopta el sistema abolicionista. ¿Qué implica? La conducta de la mujer, porque mayormente quien ejerce el trabajo son mujeres, no por eso se excluyen a otros colectivos, no es considerada una conducta delictiva si la de aquellas personas que explotan económicamente, promueven o facilitan o realizan trata de personas. Pero sepan que ante la pregunta de por qué se sigue reprimiendo la conducta de una persona que ejerce el trabajo sexual, es porque hasta hace muy poco tiempo estuvieron vigentes a nivel municipal una serie de edictos y estuvieron vigentes también a nivel municipal las faltas policiales, que es lo que le permitía a la policía intervenir de esa manera, independientemente de que fuera o no una conducta delictiva. ¿Sí? ¿Vamos bien? Yo tengo una duda. ¿Me quieren preguntar algo? Sí. Cuando dejan Mariana. papeles en los autos, eso también están promoviendo la prostitución. O no encaja. No sería una conducta típica. Sí, podría ser una promoción. No, podría, esa conducta de aquellas personas que dejan papeles en la vía pública, por más que, bueno, está prohibido y es una conducta asociada a la trata de personas, muchas veces se la considera como una promoción a la prostitución, o sea, en el artículo 125 bis. Si esa conducta de quien deja un papel en la vía pública y el teléfono se asocia a un lugar o a algún departamento donde además se ejerce el trabajo sexual y hay personas que están lucrando con eso, y además se comprueba, por ejemplo, que hay mujeres que no pueden salir, esa conducta va a ser vinculada a una participación, por ejemplo, en el delito de trata de personas. Hay casos jurisprudenciales en los que en toda la cadena o en todo ese trayecto de las diferentes conductas, este tipo penal complejo alternativo que tiene la trata de personas, que va desde un camino que implica captar a una víctima hasta el momento de acogerla o recibirla en un determinado lugar, también necesita la participación de muchos actores. Muchos actores, el primero que la seduce, la convence, le dice que vaya a trabajar a determinada zona porque va a recibir mayores ganancias, o va a trabajar de camarera en un bar, cuando lo cierto es que cuando llega se la explota económicamente, hasta aquella persona que le garantiza un traslado y le insiste con que en el arribo a una determinada localidad su vida va a cambiar, va a poder ayudar a sus hijos porque se le van a dar determinados ingresos que no los tenía en el lugar donde estaba, hasta quién la acoge o la recibe en ese lugar donde supuestamente iba a trabajar de camarera o de algún trabajo asociado a la peluquería, por ejemplo, y cuando llegan en realidad son explotadas económicamente. En todo ese trayecto, si se comprueba que una persona, por ejemplo, al poner un papel, generó la captación de alguna víctima o generó que en ese lugar, por ejemplo, haya clientes que exploten económicamente el ejercicio de la prostitución, también esa conducta va a ser considerada delictiva. Así Sí. que Y si en el depende, caso pero sí, que, está prohibido. y si en el caso que se comprueba que hay una explotación sexual, por ejemplo, en un departamento, pero las personas que están ahí dicen, pero para nosotros no los explotan, o dicen, por lo menos, no sé, los dan de comer, o nos dan una cama para no ir a la calle. O sea, en ese caso, ¿cómo actúan? Aunque se compruebe que hay delito. No sé si me entiende lo que le digo.
Sí, sí, te entiendo. En realidad está muy discutido entre los mismos movimientos feministas. Los mismos feminismos discuten entre el abolicionismo y aquellas que se consideran que el trabajo sexual tiene que ser un trabajo reconocido y reconocido por el Estado como cualquier otro. Entonces, lo cierto es que la Argentina, al adoptar un sistema abolicionista, lo que hace es que el consentimiento de quien se presente como víctima en un determinado procedimiento policial sea irrelevante. O sea, que aunque tengas a una persona en el marco de un allanamiento que es presentada como víctima, pero al momento de recibirse su declaración dice que está voluntariamente en ese sitio, que en realidad ella le sirve, que tiene miedo de perder su trabajo y que ese es el único sustento que tiene para poder enviarle dinero a sus hijos, al nivel Código Penal es irrelevante. ¿Por qué? Porque está vigente el sistema abolicionista y está vigente también la postura de los feminismos más radicales que no consideran el trabajo sexual como un trabajo. Todo lo que tiene, nadie puede consentir su propia explotación, nadie puede consentir su propia esclavitud y nadie puede consentir que exista una persona que pague a cambio de sexo. Pero son posturas dentro de los feminismos que están bastante discutidas. De cada uno de ustedes, de nosotras y de nosotros, seguramente tengamos alguna postura. Yo de hecho puedo tener una determinada postura y al momento de encontrarme con un caso, o sea, una cosa es una postura de manual, digamos, podemos estudiar cómo está previsto, qué significa la prostitución, qué significan todas estas situaciones y la validez del consentimiento. Y otra es enfrentarte a una persona adulta que te plantea desde su lugar que para ella su trabajo es un trabajo digno. Escucharla, escuchar que esta persona dice, es la única posibilidad que tengo yo de llevarle comida a mis hijos, o que mis hijos estén escolarizados, de que no vivan en la calle. ¿Hasta qué punto también nosotras como mujeres, desde un lugar de privilegio, nos podemos plantar y decirle, no, pero igual sos víctima, no, igual tenés que dejar eso, anda a trabajar en un hotel de mucama a limpiar los baños de otro, porque eso no es digno. En cambio, ir a un baño, sí. Esto les digo, es una postura que a mí em, los mismos feminismos no la tienen muy clara. Y podemos debatir años. De hecho, es un tema bastante interesante para debatir. Pero a lo que vos me decís, si vos te encontrás con una persona en un procedimiento donde ella no se considera víctima, a nivel Código Penal es considerada una víctima porque el consentimiento es irrelevante. Y eso fue a raíz de la reforma en el año 2012. La reforma de la ley de trata en el año 2008 modificó y sacó, digamos, en el 99, con la reforma que yo les hablaba de los delitos contra la honestidad e integridad sexual, la figura de trata de personas se salió del combo de los delitos contra la integridad sexual y fue a formar parte de los delitos contra la libertad. ¿Por qué? Porque la finalidad de explotación sexual no es la única finalidad de la trata de personas. Y en el año 2012, a raíz de todo lo que había pasado con el caso de la absolución de los condenados, de los que en principio en otra instancia habían sido condenados en el caso de Marita Verón, impulsó una reforma legislativa muy impulsada también por los movimientos feministas radicales, donde el consentimiento de la víctima debía ser irrelevante. Así que en función de eso es que en el año 2012 se sanciona el código, se modifica el delito de trata de personas y muchos de los delitos contra la integridad sexual. Pero eso lo vamos a ver cuando hablemos de Pero trata, ¿no sería que es un mejor que se tema reglamentara? súper interesante. En la época en la que estuvo el reglamentarismo en Argentina, que fue en el año 36, con la ley de profilaxis, se puso fin al abolicionismo. ¿Qué pasó con el reglamentarismo? Al necesitar, como les dije al principio, que el Estado reglamente el ejercicio de la prostitución, se meta en los lugares donde se ejerce la prostitución, o sobre la salud de las mujeres que ejercen la prostitución, tenía todo un negocio, un comercio, que a la vez estaba totalmente
legalizado, donde era normal que la policía intervenga, que incluso la policía sea dueña de los prostíbulos. Bueno, ustedes lo han visto en la novela esta, la vieron, la de la China Suárez, ¿cómo se llama? Tierra de Amor y Venganza. En la época de la inmigración era común la existencia de este tipo de prostíbulos, y era tanta la cantidad de reclamos de la existencia de estos lugares, con la gran cantidad de hombres solos que habían venido acá a buscar un futuro mejor para su familia que habían dejado en Europa, que se empezaron a instalar determinados prostíbulos. Eso generó que el Estado se sintiera con esa obligación de reglamentarlo, pero a la vez, mientras que estaba esta reglamentación, también existían muchos puntos oscuros, que eran muchos negocios que estaban atrás de lo que era la existencia de los prostíbulos. Todo lo que tenía que ver con drogas y todo lo que tenía que ver con armas. Entonces se consideró que para terminar con este sistema reglamentarista, lo mejor fue el sistema abolicionista. Pero no, yo no creo que el reglamentarismo, por nuestra historia, sea la mejor solución. Gracias. De hecho, en los lugares donde están, en Ámsterdam o en otros lugares donde existe donde existe el sistema reglamentarista, se considera que desde el punto de vista de las mujeres que ejercen el trabajo sexual, se siguen sintiendo violadas en sus derechos. Es decir, para la afuera existe toda una reglamentación y un control, mientras que para la adentro todavía existen diferentes situaciones que terminan vulnerando sus derechos y son explotadas, pese a que en las vidrieras se vean como que está todo bajo control. Pero bueno, les digo, este es un tema que da para debatir más cuando se lo cruza con trata de personas, y muchas veces se confunde con lo de trata de personas, con lo de trata. ¿Vieron la serie esta de Lali Espósito también ahora? Eso es una situación de trata de personas clásica. Eso, ahí hay retención de documentos, ahí hay falta de voluntad de las mujeres que están ahí, hay un control total de sus movimientos, hay un engaño al momento de ser captadas, hay una imposibilidad de poder salir desde ese lugar, hay una cosificación hacia la mujer totalmente por el tipo de conductas que realizan los clientes hacia ellas, todo eso que está permitido que existe, pero bueno, esa sería una situación de trata de personas. Lo que yo les pido es que ahora no se confundan lo que es trata de personas con lo que es prostitución y todo lo que tiene que ver con las conductas que están vinculadas a la promoción y facilitación de la prostitución, que es lo que vamos a ver en los delitos contra la integridad sexual. Bueno, ¿cómo voy muy rápido? ¿Me entienden algo? Díganme, miren que yo no tengo problema. A Sí, mí me profe, se quedó una entiende. duda, doctora. Si una Sí. mujer trabaja sola y van los clientes, ¿ahí está tipificado entonces en el código porque el cliente paga? ¿Usted dijo eso? ¿O yo entendí mal? Supuestamente no sería una conducta delictiva, pero hay causas iniciadas por eso. No, o sea, si estás sola en un departamento y con un cliente, al no estar penalizada la conducta del cliente, ni vos, me refiero a que me lo preguntás como algo general, Sí, y esta no. persona, y esta persona lo hace como su propia ganancia, no estaría cometiéndose ninguna conducta delictiva, porque el sistema abolicionista no la persigue penalmente a ella. Ahora, han pasado situaciones en las que se reúnen 3 mujeres, 3 personas, para en un departamento ejercer la prostitución, y por diferentes motivos, tal vez una de ellas decide irse y la otra le dice, no, que mirá que si vos te vas, les digo un caso real, un caso que ha pasado en el Tribunal Federal en el que trabajo. Era una cooperativa entre 3 mujeres mayores de edad, de nacionalidad boliviana, donde habían dejado sus hijos en Bolivia y habían formado una especie de cooperativa. 2 de ellas trabajaban
en un bar bastante conocido acá en Mar del Plata, la otra trabajaba en el Hotel Sheraton, de manicura supuestamente, hasta que deciden poner esta cooperativa. Se alquilan un departamento y distribuyen las ganancias, distribuyen los gastos, hasta que una de ellas decide irse, porque extraña a su familia, y las dos le dicen, no te podés ir porque esto lo estamos dividiendo entre tres, este proyecto lo empezamos entre las tres, si ahora te vas, nos vas a perjudicar a nosotras. Y esta chica que decide irse va y hace una denuncia respecto de las otras dos, y estas otras dos quedaron imputadas por el delito de trata de personas, ¿m? Por haber Claro, cometido la figura de acogimiento, una de las claro, porque conductas no la típicas que dejaban prevé el irse delito de trata de aparte, personas, porque porque no no la querían dejaban que ir. se fuera, no querían que se fuera. Claro, pero ese momento claro, ella lo tomó así, pero se calificó, me refiero a un delito contra la trata de personas. Claro, Cuando la trata de personas requiere determinadas características. La trata de personas tiene que ser una organización de tipo transnacional, con un cierto criterio organizativo, con grandes ganancias, con diferentes actores y roles donde se pueda concretar todo este proceso, desde una captación hasta una explotación. Eso es el delito transnacional de la trata de personas. Pero bueno, claro, estas chicas quedaron condenadas por un juicio abreviado, porque era la única alternativa, porque encima trata de personas tiene un delito altísimo, parte de un mínimo de 8 años. ¿Mm? claro, Entonces, al momento de la mesura o de la determinación de la pena, cuesta distinguir situaciones entre, por ejemplo, esta cooperativa de 3 chicas, donde una es víctima y las dos son victimarias, mientras que tenés una organización que estaba trabajando en Madajos o en cualquier otro sitio, donde había diferentes roles, había diferentes personas que controlaban sí, Georgina Orellano. Hay distintas organizaciones me enganché leyendo eso y me perdí, pero en el de trata de personas como que necesitas alguien en vigilancia, alguien que controle el acceso, alguien que lucre con que los pases saben lo que son, ¿no? Es cuando se van las personas que ejercen el trabajo sexual a realizar sus contactos sexuales en otro sitio, y ahí está todos los diferentes rubros de actos o servicios sexuales, y generalmente se hacen o en el mismo lugar o en un hotel asociado al dueño del prostíbulo. Entonces, también ese lugar está asociado y reciben algún tipo de ganancia. O sea, al momento de determinar qué pena se le aplica a todo este complejo, a este contexto y todo este complejo que yo les acabo de decir, respecto a estas 3 chicas, no tenés la posibilidad porque ya tenés un mínimo de 8 años. Entonces hay situaciones que son distintas y hay situaciones que tienen que analizarse de manera distinta, y hay situaciones que no tienen que confundirse. Georgina Orellano milita, ella no milita el regulacionismo, ella interpreta que hay una tercera postura, que es la autonomía del trabajo sexual. La autonomía del trabajo sexual que tiene que ser una postura totalmente diferente a las 3. El trabajo tiene que ser reconocido por el Estado, pero no regulado por el Estado. Tiene que ser reconocido para que se la reconozca como cualquier otro trabajo más, que van a pagar los impuestos que tengan que pagar, como sea, pero que se les garantice también tener una cobertura médico-asistencial y todo. Así que Georgina Orellano lo que hace es postula en AMAR, ella es la presidenta de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas. Ella tiene la postura totalmente radical a lo que es el abolicionismo. Ella entiende que nadie puede decirle a ella qué es lo que tiene que hacer con su vida y con su cuerpo. Y que ella es libre de disfrutar del contacto sexual con quien quiera, pero bueno, lo cierto es que hay mucha gente que ni siquiera pueden elegir con qué clientes estar, ¿no? Entonces, ninguna de las posturas para mí es adecuada. Obviamente que ustedes hoy tienen unos conocimientos y muchos de ustedes ya militan determinadas posturas que me encantan y me las considero aceptables, pero hoy la experiencia que me da la teoría, el manual, con la práctica, que es enfrentarme a diario con imputados o imputadas
por el delito de trata de personas, así como también con víctimas, me lleva a que ninguna de las dos posturas hoy me parece la más adecuada. Y en definitiva, esto está generando una grieta en los mismos feminismos, que a quienes militamos dentro de los feminismos nos cuesta reivindicar determinados derechos en beneficio de mujeres u otros colectivos, porque hacen que se polaricen estas dos posturas y no se pueda resolver un caso sencillo. Así que bueno, este es un tema que me encanta hablar y bueno, tampoco les quiero tirar mi postura porque yo acá lo que tengo que hacer es darles clases a ustedes de manera objetiva, pero bueno, hay determinados temas en los que me gusta darles tal vez o orientarlos un poco de cuál es mi opinión, pero no por eso les voy a obligar a que piensen como yo, les voy a evaluar en función de lo que yo pienso. Bueno, 3 artículos. Les dije, 125 bis. El artículo 125 bis, me tienen que hacer toda esta intro que les dije, de cuáles son los sistemas, por qué se adopta un sistema abolicionista y por qué se reprime, qué conductas se reprimen. Entonces ahí sí bajamos a analizar cuáles son los tipos penales. El primer tipo penal es el del 125 bis, que es el de la promoción y facilitación de la prostitución. Analizan el bien jurídico protegido, la pena es de 4 a 6 años. Y fíjense que termina diciendo, aunque mediare consentimiento. O sea, aunque mediare consentimiento en este artículo, y si ustedes se fijan, por eso es que a mí me gusta que tengan un código penal actualizado, es porque en el mismo código ya les dice que este artículo estuvo reformado en el año 2012. En el año 2012, donde fue parte del combo de la reforma con todos los delitos contra la trata de personas y también la integridad sexual, donde se empezó a reivindicar la idea del consentimiento, independientemente de la edad, porque antes se entendía que una persona mayor de edad era libre de decidir, mientras que el abolicionismo decía que más allá, hoy dice, que más allá de la edad que tenga la víctima, nadie puede consentir su propia explotación, ni su propia esclavitud. Entonces, si ustedes ven el código, dice 125 bis, texto 26842, modificado en diciembre del 2012. Entonces acá tiene una pena de 4 a 6 años y termina diciendo, aunque mediara el consentimiento de la víctima. Consentimiento de la víctima irrelevante. Consentimiento de la víctima, de acuerdo a la edad, irrelevante. ¿Por qué? Porque antes de la reforma se discriminaba si la víctima de promoción o facilitación era una menor de 18 y si la víctima de promoción y facilitación era una mayor de 18. Ahora no, se unificó todo en un mismo artículo. Directamente el que promueve o facilita la prostitución de otro u otra, aunque mediante consentimiento, va a recibir una sanción de 4 a 6 años. Ustedes para analizar el tipo penal y todos los tipos penales tienen que partir de una definición. ¿Cuál es el elemento normativo del tipo? Ustedes van a ver que hay una definición que en este caso es prostitución. Generalmente la operación que ustedes tienen que hacer para analizar los tipos penales es, primero ver cuál es el elemento normativo. Luego lo que tienen que hacer es cuáles son las conductas o acciones típicas que generalmente coinciden con los verbos. Y luego tratar de completar el tipo con otras características que nos van a permitir analizar quién puede ser autor, cómo se consuma la conducta delictiva, etc. En este caso nosotros, si hablamos de promover o facilitar, tenemos que definir primero qué es la prostitución. Entonces, para definir bien la prostitución, tenemos que tener presente que para hablar de prostitución, esto lo tienen en el material donde yo les dejo del 125 bis, tienen una definición de prostitución, pero les digo 3 características que son básicas para hablar de prostitución. Tiene que existir un trato sexual venal. Venal, ¿qué quiere decir venal? Algo que sea pactado por precio u otro bien susceptible de apreciación económica. Tiene que ser habitual. Habitual es cuando constituye el modo o el medio de vida de la persona. No basta con que una persona esté ejerciendo o trabajando en una esquina de un barrio. Es necesario que se demuestre para poder hablar de prostitución que ese es su trabajo habitual, que ese es su modo de vida. Y por otro lado tiene que ser indeterminado. ¿Indeterminado en cuanto a qué? En cuanto a los sujetos a los que la persona se entrega sexualmente.
Si una persona tiene una relación sexual con otro y siempre con una misma persona, se considera que no existe prostitución. Son todos conceptos que están desde los autores más clásicos de derecho penal. Se habla de venalidad, de habitualidad y de sexo y personas indeterminadas. Esto es lo que completa el análisis de qué es lo que se entiende por prostitución. Si vamos a definiciones de los feminismos hoy entienden que prostitución es un concepto con un contenido cultural que nos permite cuestionar justamente estos análisis dogmáticos que se hace desde la teoría. Entonces, no los voy a enganchar con esto, pero lo que tienen que saber entonces es, del 125 bis, yo parto del concepto del elemento normativo que es prostitución. ¿Qué es prostitución? Buscan una definición. Para que la prostitución exista es necesario que exista un trato sexual venal, habitual e indeterminado. Luego, ¿qué hacemos cuando analizamos el tipo? Ver cuáles son las conductas típicas, promover o facilitar. ¿Qué significa promover? Promover es cuando se impulsa, cuando se induce, cuando expresamente se quiere determinar a otra persona a realizar una determinada conducta. Y facilita es el de aquella persona que colabora para hacer posible ese recorrido hacia la prostitución. El que le allana los obstáculos. Un ejemplo podría ser un No encargado de un importa que la persona ya edificio. ejerza la prostitución. Un encargado de un Podría ser edificio. Podría ser. Podría ser el que administra o el que está a cargo del edificio, el que alquila el departamento. Si vamos al encargado del edificio, al que cuida el auto abajo, al que le compró, al kiosquero que le vendió el profiláctico, terminamos con una inflación punitiva que terminamos todos presos. Entonces, yo diría que más que nada, por ahí podría considerarse, de acuerdo a tu ejemplo, no tanto el portero, pero sí a quien brinde ese lugar para que para que se ejerza la prostitución. Quien alquile un sitio y a determinadas mujeres para que ejerzan la prostitución. En ambos delitos, tanto cuando hablo de promover o facilitar, son formales. O sea, la criminalidad consiste en el riesgo de que la conducta del autor promueva o facilite la prostitución. ¿Qué quiere decir con esto? Ahí se tienen que recordar lo que hablaron, un delito de resultado, un delito de mera actividad. Cuando hablo de promover o de facilitar, no necesariamente esta persona que yo promuevo o facilita, efectivamente tiene que terminar ejerciendo la prostitución. Basta con que las conductas de promover o facilitar tengan idoneidad como para intentar o tener en miras esos resultados de que esa víctima termine prostituida. ¿Sí? Son delitos de mera actividad. Se adelanta la represión del Estado, no al resultado, sino a las conductas que de alguna manera van a terminar en la comisión de un determinado resultado. O sea, es independiente para el momento de, como es un delito formal de mera actividad, no es necesario que el autor consiga ese resultado. Y acá sí la importancia del momento de la determinación o mesura de la pena. Cuando ustedes en el Código Penal tienen esas escalas punitivas, obviamente que en caso de que la conducta del autor se acerque más a la comisión o la concreción de un resultado, va a merecer una sanción penal más cercana al máximo. Mientras que si, por ejemplo, no se puede comprobar que sus conductas hayan llegado a ese resultado, va a estar más cercano al mínimo legal, que sería los 4 años. Ahí es donde está la tarea del juzgador a través de un proceso donde se tiene que hacer esa decantación de los diferentes lineamientos de la teoría del delito que les decía hoy al principio, y luego de analizar la materialidad, la participación, el grado de responsabilidad del autor, se va a determinar la pena. Y al momento de determinarse la pena, es necesario que se tengan en cuenta determinados valores que están previstos en el artículo 40 y 41 del Código Penal y que tienen que ver con el grado de participación que tuvo el autor respecto del hecho. Bueno, de esto tienen un material, yo se los digo. Quiero terminar de redondearles nada más que el 126 es el que prevé los agravantes. El 126, sí, no hay problema. El 126 prevé los agravantes.
Ustedes, para cuando estudien los agravantes, quien tenga memoria, buenísimo. Quien no tenga memoria, tiene que ser pragmático, porque todos los agravantes se dividen de la misma manera para todos los delitos. La mayoría de los agravantes se distinguen, por ejemplo, en esa relación que tiene el autor respecto de la víctima. Entonces ahí empezás con todas esas situaciones parentales, donde el autor, que sean los agravantes por el vínculo. Ustedes ahí lo que hacen es encasillar todas aquellas que tienen que ver con el ascendiente, cónyuge, hermano. También todas aquellas relaciones que tienen que ver con ese particular rol o deber que tiene el autor respecto de la víctima. Y ahí están todos los agravantes de aquellas personas que contemplan la persona conviviente, la persona encargada de su educación o guarda, todas las personas que bajo diferentes situaciones conviven bajo un mismo techo. Y luego también lo que tienen que tener presente son todos aquellos agravantes en los que se vicia o anula la voluntad de la víctima. Y acá meten todos, los que son comunes a todos los delitos. O sea, engaño, fuerza, intimidación, violencia, amenaza, cualquier otro medio de intimidación o coerción. A medida que ustedes avancen con la parte especial de derecho penal, se van a dar cuenta que estos agravantes vinculados a los medios son comunes a todos. No basta con que estudies una definición de qué significa engaño para después adaptarlo al tipo penal. En definitiva, o por la relación parental, o por esa relación de cercanía que tiene el autor respecto de la víctima, o porque el autor haya actuado utilizando algún medio engañoso, incrementan toda la acción criminosa, digamos, del autor hacia la víctima. Y después lo que tienen acá son agravantes específicas que se han incorporado con las diferentes reformas, que son aquellas que tienen que ver con la concesión o recepción de pagos para obtener el consentimiento de la víctima y cuando la víctima es menor de 18 años. Acá hay un agravante en caso de que la víctima tenga esa edad. Y por último, el artículo 127, que es lo que se llama como explotación económica de la prostitución ajena, que en su momento se llamaba rufianismo, rufianería, proxenetismo rufianésico. Se llamaba, no, si ustedes leen cualquier literatura van a darse cuenta que muchos autores hoy siguen llamándolo así. Esta conducta, este delito, reprime la conducta con una pena que empieza también con una escala de 4 a 6 años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución ajena. Y también termina igual que el 125 bis, aunque mediare el consentimiento. No importa si una persona decide darle parte de sus ingresos a este, lo cierto es que se castiga como conducta delictiva en la medida que está aprovechando las ganancias del comercio sexual de otra persona. Acá prevé las agravantes comunes, que son de 5 a 10 años, y luego tiene las agravantes específicas cuando la víctima es menor de 18 años. Entonces, otro artículo que ustedes tienen otros artículos que tienen que tener vinculados a la prostitución es nada más de la ley 12.331, el artículo 15 y 17. Alexandra seguramente cuando les hable de delito de contagio venéreo en lesiones, les va a hacer referencia a esta ley. Es una ley viejísima del año 36 que sigue vigente y se sigue aplicando. Y en los artículos 15 y 17 empiezan diciendo algo así como que se reprime la conducta de todas aquellas personas que administran o regenten casas de tolerancia. ¿Quiénes son los dueños o encargados de los prostíbulos? Se realiza un allanamiento en un lugar donde se está ejerciendo la prostitución, se separan a las víctimas, se separan a las personas que se consideran que han facilitado la prostitución o que explotan económicamente el ejercicio de la prostitución, y ellos que explotan económicamente el ejercicio de la prostitución, también se les aplica el artículo 15 y 17 de la ley de profilaxis. Es decir, son procesados o imputados inicialmente por infracción al artículo 127 en concurso con el artículo 15 de la ley 12.331. ¿Sí? Ahí ven cómo juegan y se interrelacionan los diferentes artículos del Código Penal. Si de repente esta persona promovió el ejercicio de la prostitución tratando de conseguir un grupo de mujeres para que ejerzan la prostitución en un determinado sitio, alquila ese lugar y luego se comprueba
que él se queda con el 80% o la mitad de los pases de estas mujeres, va a haber un concurso entre el artículo 125 bis, al promover la prostitución, el artículo 127, porque explota económicamente el ejercicio de la prostitución de otro, y además porque era el dueño de ese lugar, por ejemplo, del departamento donde se facilitó la prostitución. Entonces, es imputado por infracción a la ley 12331. Bueno, es mucho lo que les dije. Bueno, no es mucho lo que les ¿Le puedo hacer pero una traté, pregunta? fíjense que en realidad, sí, en realidad estuve con un concepto que los traté de contextualizar en cuanto a cuál es el sistema vigente en nuestro país. Otro que les definí bien qué significa, para que no se confundan los diferentes niveles de análisis del Código Penal con lo que estuvo vigente a nivel Código de Faltas o Código de Convivencia Urbana en la Ciudad de Buenos Aires. Y luego analizamos simplemente los artículos del Código Penal, que son los que ustedes tienen que estudiar para el examen, ¿sí? Así que de esto en el campus ustedes tienen un comentario del artículo 126 y un comentario del artículo, perdón, 125 bis y 126 y otro comentario aparte del 127. Son dos artículos que están bajados de la página Pensamiento Penal. En el artículo que lo tienen en PDF subido del comentario del 127, no se enrosquen, no se confundan con un análisis que hace el autor del tema consentimiento. Ahí directamente lo sacan a esa parte y no se compliquen la vida con eso. Porque el autor lo que hace, usa 2 o 3 hojas explicando cuál es su postura respecto al consentimiento, qué debería pasar, pero yo lo que quiero es que sepan qué es el 127, qué es explotar económicamente el ejercicio de la prostitución. Sí, no paré de hablar, me voy a tomar una pastilla. Mi Sí, pregunta Lucía. era justo con el consentimiento de la víctima. Si se abre una instancia penal, ¿ella puede desistir de la causa? Ponerle que se denuncie uno de estos hechos, el consentimiento de ella, o sea, que ella vaya y diga que lo hacía consentidamente. Acá dice que como que aunque mediare el consentimiento se va a penar igual. O sea, que no puede desistir del proceso. No sé si se entiende mi pregunta. Sí, te estás confundiendo lo que sería los delitos es un delito de acción pública, ¿entendés? Entonces ya el claro, Ministerio Público Fiscal va a tomar su caso y va a seguir adelante, independientemente de que luego ella declare en un debate o declare en la instrucción con todos los resguardos de cámara Gesell y luego de eso vaya un debate y diga que no, el fiscal a lo sumo lo que va a poder hacer es retirar la acusación, o va a considerar que en el caso de ella no estuvo comprobada algunos de los requisitos del tipo objetivo y subjetivo. Pero eso sería el nivel de análisis de la parte procesal. No te confundas lo que es el consentimiento como requisito necesario del análisis del tipo penal. Está bien, gracias. Bueno, fui muy rápido, díganme, a ver si hablé rapidísimo o me entendieron algo. Alguno, hágame así. Entendió, profe, se entendió. Se entendió. Bueno, bien. Doctora, bien. una consulta. Bueno, Una consulta. Que eso que usted dijo de cuándo son agravantes para los que no tienen memoria y eso, ¿habrá algún cuadrito, algo no, en el campus? Sí, en realidad yo lo hago medio manual al cuadrito, no lo tengo, pero a ver, Sí, yo en el artículo hay un artículo que subí de trata de personas, que es un artículo que escribimos con Lisandro Álvarez, que en la parte de agravante, que ustedes lo tienen que estudiar, entra para la segunda parte, pero si querés entrar y chusmear cómo discriminamos los diferentes agravantes, está bueno. Ahí te veo la cara. Ahí, fíjate. Pero es simplemente, lo que digo es esto, porque hay muchos que agarran el Código Penal y empiezan ascendiente, descendiente, cónyuge, engaño, violencia, amenaza, algún otro medio de intimidación o coerción, estado de vulnerabilidad, y empiezan así. Entonces es mejor
separarte y pensar, bueno, ¿por qué? Por los medios. Y ahí meto todo este combo. ¿Por qué? Por la cercanía o por el grado de responsabilidad objetiva que tiene respecto de la víctima. Y ahí meto todo. ¿Mm? Eso es más que nada. Y después tienen la edad, que la edad es común. Sí, sí, está bien. Pero fíjate ahí si querés chusmear lo que Bueno. no te digo. Bueno, y después, si quieren ir avanzando con algunos temas, yo ahí les subí bastantes cosas. Así la clase, no sé si opinan o no opinan ustedes, no los conozco todavía, pero por ahí es un poco más dinámica. Porque también para nosotros es un desafío empezar acá a hablar y empezar a hablarlas a todos juntos y encima no les veo a muchos las caras. Si no sé si ustedes saben del tema, capaz que alguno lo leyó y dice, bueno, voy a aprovechar la clase para preguntarle lo que no entendí. O por ahí uno dice, voy a esperar de ella que me dé el tema y yo no les puedo dar el tema como si fuera una cursada común, donde ustedes me puedo detener a dictarles, por ejemplo, bueno, el bien jurídico. Por ahí en una clase presencial les digo, bueno, tomen nota. Acá es como que es todo más complicado, pero bueno. Bueno, fuimos con el horario. Nos vemos el miércoles que viene y seguimos con integridad sexual, ¿sí? Cualquier cosa me escriben en el campus. Y entren al aula porque les voy a mandar información de temas de examen, de temas de profes y de mails de los profesores y las profesoras. Bueno. Poquitas, pero de a poquito somos más. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Chau. Muchas gracias. Chau, chau. Gracias.